Hola, bienvenidos a este segundo mini vídeo sobre las demostraciones sobre las derivadas. Ahora vamos a ver la derivada de un cociente. Vale, una cosa que tenemos que saber, que es bastante lógica, es lo siguiente, es que si yo tengo un cociente de funciones, lo que me va a dar esto es otra nueva función. Como ya os había dicho en el vídeo anterior, yo lo que voy a hacer es coger exactamente esto. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo hago la derivada de esto, es decir, voy a necesitar calcular h de x más delta de x, esto va a ser f de x más delta de x entre g de x más delta de x. Entonces lo que voy a hacer sencillamente es sustituir esto. Voy a aplicar directamente la definición de derivada y obtengo lo siguiente. Yo lo que quiero hacer aquí es el límite. Cuando delta de x tiende a 0, me voy a comer el límite en varias ocasiones, no os preocupéis, esto es normal, es un poco coñazo andar escribiendo este límite todo el rato. Así que vamos a ello. Yo lo que voy a tener aquí en vez de f de x es una h de x, que es esto. Y por lo tanto lo que voy a hacer es esto. Voy a coger y donde tenía aquí esta f de x voy a coger esto. Pongo aquí menos esto. Y ahora dividimos por delta de x. Y ya está. Aquí tenemos la definición de derivada. Esto es la definición de la derivada de un cociente. Ahora lo que voy a hacer es pasar este delta de x delante para que no me estorbe. Y vamos a ver. Lo voy a dejar aquí en blanco para que se distinga de todo lo demás. Y ahora vamos a abrir aquí unos corchetes y vamos a dejar esto de aquí, que es la parte que realmente nos interesa. Sí, ya sé que se me ha quedado los Gs por el camino, pero no pasa nada. Es más cómodo eso que escribirlo todo, claro. Vale, ahora vamos a ver cómo podemos modificar esto para que nos quede lo que nos tiene que quedar. Bien, lo primero que voy a hacer es dejarlo con el factor común, es decir, con el mismo cociente, aquí abajo. Y para ello, como es lógico y todos sabéis hacer esto, lo que hago es lo siguiente. Vamos a ver. Lo que hago es aquí multiplicar y dividir por g de x, es decir, me va a quedar, ahora vamos a cambiarlo de color para que lo veáis bien, f de x más delta de x por g de x. Y en la otra lo que hago es multiplicar arriba y abajo por g de x más delta de x. Es decir, me queda el f de x aquí y g de x más delta de x. Y abajo me va a quedar, como viene siendo lógico, el producto de estas dos. Es decir, wow, g de x más delta de x por g de x. Y alguno a lo mejor ya se está viendo la jugada porque efectivamente aquí tenemos lo mismo que en el caso del vídeo anterior, de la derivada de un producto, pero con este signo menos aquí en medio. Entonces nos va a dar exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer es coger y hacer lo mismo que tenía en el anterior. Es decir, cojo esta parte. ¿Qué me faltaría aquí para tener la derivada con respecto de f de x? Pues me faltaría restarle f de x y para poder sacar factor común me faltaría g de x. Como es obligatorio tener que sumárselo, pues se lo tengo que sumar otra vez para que me quede 0. Es decir, repito,
lo que he hecho es sumar una cantidad y restarle la misma cantidad, de manera que el global nos queda 0. Y ahora cojo esta parte de aquí que está restando. Y fijaos que abajo me queda lo mismo que tenía antes, es decir, esto. Bueno, pues vamos bien. ¿Qué es lo que tengo ahora? Ahora mismo lo que puedo hacer es sacar aquí factor común a g de x y aquí le puedo sacar factor común a f de x. Pues vamos a ello. Y en esta otra parte, fijaros bien lo que pasa. Esto está sumando. Pero voy a sacar factor común a f de x. Y me va a quedar lo siguiente. Fijaos bien. Aquí me queda la derivada, junto con esto, que ahora lo meteré dentro, pero como es un producto no me va a dar ningún problema. Pero aquí es otra historia, porque nos queda al revés. Y por lo tanto, yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo coger lo que tengo y lo que voy a hacer es cambiarle de signo a esto. Es decir, voy a borrar esto. Y aquí en vez de un más, pondré un menos. Y me va a quedar este positivo menos el g de x negativo. Y como veis, son puramente la definición de derivada cuando le meta yo este 1 partido de diferencial de x, de delta de x, perdón, va a ser lo siguiente. Es decir, yo voy a coger esto, lo voy a dejar como está, el límite. Y ahora meto esto aquí dentro. Bueno, pues aquí podemos ver ya efectivamente que esto es la derivada de f de x, que esto es la derivada de g de x. ¿Y qué es esta cosa rara? Pues nos pasa exactamente lo mismo que en el vídeo anterior. Es decir, cuando yo tengo el límite con respecto de delta de x tiende a 0 de una función de g de x más delta de x, esta cantidad delta de x se va a hacer muy pequeña. Y por lo tanto, cuando me acerque al límite, es decir, a delta de x tiende a 0, me va a quedar exactamente la propia función. Así que no nos da ningún problema. Quiero decir, cuando yo haga el límite, esta cantidad va a ser igual que esta otra. Así que lo que nos va a quedar al final va a ser que esto es igual a la derivada con respecto de f de x, la derivada de f de x con respecto de x por g de x menos f de x por la derivada de g de x con respecto de x. Y abajo, como no podía ser de otra manera, vamos a tener g de x y g de x, o sea, g de x al cuadrado. Puesto de manera habitual, es decir, con la notación de Newton, que es un poco más rapidita. F' de x por g de x menos f de x por g' de x dividido por g de x al cuadrado, es decir, la derivada del primero, del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Y ya está. Con esto ya tenemos la demostración de cuál es la derivada de un cociente. Y en el próximo vídeo lo que vamos a ver es la derivada de una función compuesta y esa sí que va a ser importante. Así que no olvidéis suscribiros y hasta la próxima.